usted 15 minutos. Adelante. Agradecido, señor magistrado. El Ministerio Público, al amparo del artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal, está solicitando la prórroga del plazo de investigación preparatoria por 3 meses adicionales. El primer aspecto que procedo a fundamentar es la investigación preparatoria respecto al plazo y los sujetos procesales. Con la disposición número 6 del 3 de febrero del 2017, que es el acto fiscal que establece el momento de inicio de la presente investigación preparatoria, se formalizó contra Alejandro Toledo Manrique, Jorge Enrique Simoes Barata, Joseph Ariel Mayman Rapaport por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos. En el caso de Jorge Enrique Simoes Barata, la resolución 3 del 28 de noviembre del 2017 y respecto a Joseph Ariel Mayman Rapaport, la resolución 4 del 16 de enero del 2020 definió su situación jurídica. Con la disposición 8 del 7 de marzo del 2017 se amplió la formalización de investigación preparatoria contra Toledo Manrique, Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Pasco Fonquevedo y John Patrick Barclay Méndez por el delito de colusión. Con la disposición 11 del 11 de abril del 2017 se amplió la formalización de la investigación preparatoria contra Abraham Danón, Joseph Ariel Mayman Rapaport, Gideon Weinstein y Savi Sailán por el delito de colusión. Con la disposición 19 del 27 de noviembre del 2017 se amplió la formalización de investigación preparatoria contra José Alejandro Graña Miró Quesada por el delito de colusión y contra Fernando Martín Capet Picone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Cuña por los delitos de colusión, los dos primeros en concurso con lavado de activos y los dos últimos solamente por lavado de activos. Con la disposición 81 del 11 de octubre del 2019 se amplió la investigación preparatoria contra José Alejandro Graño Miró Quesada por el delito de lavado de activos. Se ha solicitado la constitución de persona jurídica y se ha mencionado la imputación de estas con la disposición fiscal 91 del 5 de diciembre del 2019 contra Graña Montero S.A.A., Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A., ICSA, JJC Contratistas Generales S.A., GIM S.A. por el delito de colusión y lavado de activos. Con la resolución 4 del 17 de febrero del 2020 se ha señalado audiencia para el 16 de marzo del presente año. Se ha incorporado como terceros civil responsables con la resolución 5 del 6 de abril del 2017 a Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Perú. Con la resolución 16 del 14 de diciembre del 2018 se ha incorporado como tercero civilmente responsable a Graña Montero S.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., Concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur, tramo 3 S.A., GIM S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. ¿Por qué motivo he hecho precisión de todos estos aspectos? Para indicarle a usted que la investigación preparatoria tiene un momento de inicio, como ya lo he indicado, el 3 de febrero del 2017 y tiene un momento de término que ha sido el 4 de febrero del 2020, por lo tanto han transcurrido los 36 meses que señala la ley contra el crimen organizado. Un segundo aspecto, decirle a usted de que hay 12 sujetos o personas físicas imputadas, hay 9 entidades constituidas como terceros civiles y hay 4 personas jurídicas pendientes de su constitución judicial. Con ello estamos acreditando la pluralidad importante de sujetos procesales. La solicitud de prórroga, en ese orden, se ha presentado el 31 de enero del 2020 por 3 meses adicionales, es decir, antes del vencimiento material o legal del plazo ordinario de investigación preparatoria. Por lo tanto, se ha cumplido con la oportunidad de la presentación en la solicitud. El segundo aspecto a fundamentar es la justificación del plazo ampliatorio y en ese orden de ideas estamos sustentando en primer orden respecto a la actividad pericial. Decirle a usted de que se cuenta con informes periciales concluidos como son los siguientes. Uno, en contrataciones, con la disposición 66 del 7 de agosto del 2019, se ordenó la misma, se ha evacuado el informe técnico pericial sin número recibido el 15 de enero del 2020, han habido observaciones las cuales han sido ya absueltas con fechas 10, 11, 12, 13
de febrero del presente año y puesto en conocimiento de los sujetos procesales con la disposición 120. Se cuenta con la pericia de ingeniería, la cual fue dispuesta con la disposición 70 del 19 de abril del 2019. Se cuenta con el informe técnico pericial 06-2020 del 10 de enero del 2020. Han sido las observaciones absueltas con fecha 5 de febrero del 2020 y se ha corrido traslado con la disposición 119. De la misma manera, se cuenta con la pericia económico-financiera y contable sobre utilidades que se encuentra dispuesta u ordenada con la disposición 67 del 13 de agosto del 2019. Se tiene ya el informe técnico pericial 2-2017 que ha sido recepcionado el 11 de diciembre del 2020. No han habido observaciones respecto a esta pericia. En cuarto orden tenemos la pericia contable y financiera sobre transacciones bancarias y financieras que fue ordenada con la disposición 65 del 31 de julio del 2019. Ha habido ya un informe técnico pericial, el 01-2020, que ha sido recepcionado el 20 de enero del 2020. Las observaciones han sido absueltas el 6 de febrero de 2020 y se ha corrido traslado de la misma con la disposición 119. Además, tenemos la pericia técnica valorativa ordenada con la disposición 65 del 31 de agosto del 2019. El informe técnico pericial es el 1-2020, recepcionado el 16 de enero del 2020 y han sido absueltas con fecha 3 de febrero de 2020 y se ha corrido traslado con la disposición 117 del 3 de febrero de 2020. Finalmente, la pericia contable y financiera relacionada a la pericia valorativa se ordenó con la disposición 66 del 7 de agosto del 2019. El informe pericial contable y financiero está numerado con el número 1-2020, recepcionado el 31 de enero del 2020 y no se presentaron observaciones. Con esto estamos acreditando que ha habido una actividad diligente por parte del Ministerio Público respecto a la actividad pericial. Sin embargo, también tengo que decirle a usted de que hay informes periciales pendientes de recabar, que son los siguientes y lo que justifica precisamente este requerimiento. En el orden económico y financiera, con la disposición 66 del 7 de agosto del 2019, se recibió el informe, se ordenó esta pericia, se recibió, sí, el informe técnico pericial 1-2020, que fue recibido el 24 de enero del 2020. Sin embargo, está pendiente la absolución de las observaciones a la pericia. En segundo orden, hay una ampliación de la pericia económica financiera que ha sido dispuesta con la disposición 119 del 12 de febrero del 2020 y finalmente la ampliación de la pericia de ingeniería, que es la disposición ordenada con la disposición 117 del 12 de febrero del 2020, de la misma manera pendiente de recepcionar. En ese orden de ideas, señor magistrado, tengo que decirle a usted que como tenemos como antecedente la resolución 2 del 20 de abril de 2012 en el expediente 27 de 2019 de la Sala Penal de Apelaciones de Lima, que es un plazo razonable que estimó en ese expediente dicho colegiado al considerar que la actividad pericial justifica la ampliación o la prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Tercer aspecto a fundamentar es respecto a la justificación precisamente del plazo, la actividad de la cooperación judicial internacional. Decirle a usted que se han cumplido con las asistencias judiciales solicitadas en el siguiente orden. Bueno, por el tiempo voy a indicar que se ha cursado asistencias judiciales a Brasil, Antigua Barbuda, Confederación Suiza, Estados Unidos, Colombia, la Confederación Suiza, Israel y las San Vicente y Granadas, Antigua y Barbuda, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, Costa Rica. En total se han cursado y ya se han recabado 30 asistencias judiciales internacionales, es decir, se acredita el debido diligenciamiento por parte de la autoridad fiscal. Pero también hay asistencias judiciales pendientes de recibir, que son las que voy a abordar en el siguiente tópico. Está pendiente la asistencia judicial 989-17 a Islas San Vicente y Granadinas respecto a la información bancaria del Trend Bank Limit, la asistencia judicial 992-17 al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a información bancaria al Citibank, la asistencia judicial 399-2019 al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la información bancaria del Citigroup, Private Bank London. También está pendiente la asistencia judicial 2076-2019 a los Estados Unidos de Norteamérica
respecto a información de registros y titularidad de inmuebles ubicados respecto a Alejandro Toledo, la asistencia judicial 1490-2019 de Colombia respecto a información de la empresa Corfi Valle, la asistencia judicial AJ 2078-2018 Brasil respecto a la declaración de Marcelo Odebrecht, la asistencia judicial a Israel respecto a la declaración del investigado Abraham Danón, la asistencia judicial 117-2019 a Brasil respecto a la copia en sí de la declaración respecto a Jorge Enrique Simões Barata, la asistencia judicial, 3 AJ 401-2019 Antigua y Barbuda respecto a información del Cleanfield Service, de cuentas de Cleanfield Service, y respecto a Innovation Research Engineer and Development, que se encuentran precisamente registradas en dicho paraíso fiscal. Y por último, pendiente de recibir la asistencia judicial 402-2019 al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a información del Barclays Bank. Por último, para cumplir con el plazo estimado por su judicatura, debo decir un aspecto que es importante. Además de testigos que está pendiente de recibir su declaración, que fueron ordenadas con la disposición 93 del 16 de diciembre del 2019 respecto a Pola Farkas Nurit Esther, Pola Farkas Orit Java Sara y Jessica Paola Toledo Rodríguez, con la disposición 100 del 30 de diciembre del 2019 se ordenó que se reciba la declaración de Ana María Romero Lozada, Hans Hernán Chanefus Duboc y Luis Fernando Arbulu Alba, con la disposición 114 del 29 de enero del 2020 a Horacio Canepa Torres y con la disposición 124 a José Antonio Tirado Barrera, Luis Nava Guiber, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, Gerardo Sepúlveda Quesada, los representantes legales de ICSA, JJSA, Grañe Montero S.A., y MSA, Teófilo Rivera Romero, Javier Gamero Espinosa, Erika Carrera Torres, el investigado Abraham Danón, además de los testigos Uri Fring, Urs Klim Helfus, René Fleiby, Nelson Jacques Yalta y la ampliación de las declaraciones de los investigados Fernando Castillo Divos y John Patrick Barclay Méndez. Por último, en los 3 minutos que me restan, un aspecto a tomar en cuenta, el cómputo del plazo de la investigación ampliatorio o extraordinario de 3 meses. ¿Por qué planteo esto, señor magistrado? Porque hay 3 criterios que la judicatura y en general los órganos jurisdiccionales toman en cuenta. El primero es a partir del vencimiento material del plazo ordinario, es decir, el plazo de los 36 meses, contando de la disposición de formalización de investigación preparatoria, venció el 4 de febrero del 2020. Este criterio señala que el plazo debería correr al día siguiente de ese plazo. Y otro segundo criterio es a partir del control judicial del plazo ampliatorio, es decir, lo que en este momento su judicatura está realizando. Pero en este segundo criterio también existen 2 subcriterios. El primero es respecto a la resolución judicial que su judicatura dicte el día de hoy, si así lo estima. Dicho plazo correría a partir del 4 de marzo, que es el día de la fecha. Pero hay otro criterio también que utilizan los órganos jurisdiccionales, que es cuando la resolución judicial que otorga este plazo quede firme, ya sea porque no ha habido recurso de apelación o impugnación, quede consentida, o ejecutoriada en caso la segunda instancia haya resuelto respecto al pedido planteado por la Fiscalía. ¿Cuáles son los problemas que se pueden aplicar o se pueden presentar en estos ambos criterios? Respecto al primer criterio, se observa la casación 309-2015 Lima del 29 de marzo del 2016, que en el 20º considerando dice que la prórroga del plazo de la investigación preparatoria es una institución autónoma con su propio estatuto y que constituye un nuevo acto procesal. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Desde la fecha que concluyó materialmente la investigación preparatoria en el plazo ordinario, no se han llevado actos de investigación. Segundo,
en ese orden de ideas, al no haberse llevado actos de investigación, no debería computarse el plazo ampliatorio o extraordinario desde ese vencimiento hasta la resolución judicial de prórroga, porque habría un perjuicio al interés de la investigación. Y por último, y para ya concluir con el pedido, las controversias que se presentarían en caso se aplique el segundo criterio, es decir, del control judicial. Hay que tener en cuenta que hay antecedentes como la resolución 2 del 20 de abril del 2012 de la Sala Penal de Apelaciones de Lima, del expediente 27-2011, que señala que el plazo de la prórroga de la investigación preparatoria se computa a partir del día siguiente que se notifique, es decir, cuando esta resolución haya quedado firme, en este caso, al ser una instancia de impugnación, a partir de que esta haya quedado ejecutoriada. Lo cual guarda coherencia con la resolución 5 del 30 de enero del 2018, dada por la Sala Nacional Penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en el expediente 31-2017, que en los fundamentos 6.15 y 6.16 nos dice que la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de las partes o sujetos procesales el contenido de las resoluciones judiciales. En ese orden de ideas, el pedido, señor magistrado, es que si usted estima fundado el pedido de los 3 meses, que la prórroga del plazo ampliatorio de se compute a partir del día siguiente de la notificación de la resolución judicial firme, sea esta consentida o ejecutoriada. Eso sería todo en el plazo otorgado por usted, señor magistrado. Muy bien, vamos a la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique. Su posición, por favor. A la Procuraduría. Adelante. Adelante, Gracias. su posición, por favor. Señor juez, en vista de que ha quedado plenamente sustentada la rigurosidad y la complejidad de la investigación fiscal en un caso emblemático como solicitamos que usted tome en cuenta que el requerimiento formulado por el Ministerio Público de prórroga es absolutamente prudente. Consideramos que 3 meses, precie a que la ley faculta una prórroga de 36 meses adicionales, 3 meses es sumamente razonable y por lo tanto su requerimiento no es arbitrario y debería ser declarado fundado. Eso es todo. Muy bien. Defensa técnica de Toledo Manrique. Gracias, señor juez. Hemos escuchado atentamente el sustento de parte del señor fiscal en relación a las diligencias que le queda por realizar y consideramos que efectivamente son una gama de diligencias que particularmente creemos de que los 3 meses que ha solicitado me parece que es imposible que lo pueda cumplir. Por esa razón es la que la defensa de Toledo, al amparo del inciso 3 del artículo 1 del título preliminar y además al amparo del inciso 3 del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, solicita que este término sea mayor, que se amplíe a 8 meses. Las razones son las siguientes. El señor fiscal, si bien es cierto, ha mencionado en algunos aspectos de los pasajes las pruebas que ofreció mi patrocinado, sin embargo no se han mencionado los demás. Y estos medios de prueba que han sido ofrecidos en su debida oportunidad han sido admitidos y además han sido materia de una tutela de derechos ante su juzgado, toda vez de que hemos recibido la disposición que estaba solicitando la ampliación del plazo, diríamos. Esto implicaría de que prácticamente estas pruebas que se ofreció en su debida oportunidad no fueron tomadas en cuenta. Dentro de ellos están las pruebas sobre la asistencia judicial internacional, sobre el levantamiento del secreto bancario de las empresas Merhab, Warburg, Merhab Overseas y Trelby. En segundo lugar, se solicitó la información digital que contenían los informes Mayo-Eday y Drowsus a la empresa Odebrecht. En tercer lugar, está también el requerimiento a la empresa Odebrecht que envíe la relación de empresas offshore que utilizó para hacer las transferencias a las empresas de Joseph Maiman.
Todas estas diligencias de suma importancia para poder esclarecer los hechos, que es el objeto justamente por lo cual estamos pidiendo la ampliación que sea un poco más y que vaya a 8 meses. Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 342, es factible que la ampliación pueda ser incluso por 36 meses más. Siguiendo con esto, tenemos también las declaraciones testimoniales de Urs Cliffus, Urs Frick y René Feibil, que efectivamente lo acabamos de indicar que ha sido mencionada por el señor fiscal. Luego tenemos también la solicitud de la Procuraduría de Brasil para que informe sobre los sistemas Mayo-Day y Drowses de la empresa Odebrecht, a fin de que determinase que existen registros o correos encriptados, fechas y algunos otros aspectos centrales relacionados a mi patrocinado. En séptimo lugar, tenemos que la solicitud de la Procuraduría de Brasil y a la Policía Federal del mismo país también, con la finalidad que pueda hacer la información sobre estos sistemas. A continuación también se solicitó la declaración de Gilberto Silva, que rindió en Brasil en noviembre del año 2016, donde describe la creación y funcionamiento del sistema Mayo-Day. Y finalmente se solicitó que se informara o que se solicitara al Hotel Marriott de la ciudad de Brasil, de Río de Janeiro, para que informara si efectivamente los días 3, 4 y 5 de noviembre estuvieron alojados en dicho lugar Marcelo Odebrecht, Jorge Enrique Simões Barata, Gideon Weinstein, Isabi Sailan y Joseph Maiman, toda vez que tenemos información que efectivamente en dicho lugar no habría existido la presencia de estas personas. Y un detalle importantísimo en este caso. El problema es el siguiente, que en la declaración que hizo el señor Joseph Maiman indica como si todo el desarrollo de estas coordinaciones se hubiese hecho en el Hotel Marriott. Y esto tampoco es cierto, toda vez de que Alejandro Toledo no tendría la posibilidad de haber venido, en todo caso, estar ahí en el Hotel Marriott, toda vez que la cumbre que se realizó en Brasil fue en otro hotel, que en este momento no tengo el nombre, pero sin embargo fue en otro hotel, de tal manera que habría que ver el desplazamiento, en fin, todas las situaciones que pudo darse en el Hotel Marriott, y es por eso que resulta de suma importancia. Señor juez, otro de los aspectos fundamentales que sustentan el pedido de que el plazo se amplíe a los 8 meses está relacionado a la disposición 113, expedida el 28 de enero del año 2020, en la cual se formula nuevos cargos, nuevos hechos fácticos en relación al lavado de activos y también a colusión en contra de Alejandro Toledo, justamente hechos fácticos al parecer solicitados por la Procuraduría. En consecuencia, señor juez, la defensa concluye reiterando la solicitud, y espero que el señor fiscal también pueda coincidir en este caso, que los 3 meses es insuficiente para que pueda llevarse a cabo todas estas diligencias que están pendientes y consecuentemente tratar de esclarecer los hechos, que es el objetivo fundamental en el presente caso. Muchas gracias. Muy bien. Defensa técnica de... La defensa de Pasco Fon Quevedo no presenta ninguna oposición en cuanto al pedido de prórroga ni al plazo o el tiempo que ha solicitado el representante del Ministerio Público. Ello con la finalidad de que se cumpla con el objeto del caso, que es el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación, y así también el representante del Ministerio Público puede emitir un pronunciamiento en forma individualizada de cada investigado y fundamentado. Eso sí, señor magistrado, quiero hacer una precisión, toda vez que el representante del Ministerio Público ha señalado que desde el 4 de febrero de este año no se ha hecho ningún acto de investigación. Sin embargo, el día 7 de febrero se llevó a cabo la toma de declaración de mi patrocinado Pasco Fon Quevedo en una ampliatoria que citó el mismo representante del Ministerio Público. Muy bien. Defensa técnica de Camet. Señor
Magistrado, por nuestra parte, tampoco tenemos una oposición al pedido de prolongación del plazo de la investigación. Incluso estimamos que el plazo que solicita el fiscal es razonable. Sin embargo, si me permite, quisiera hacer referencia a algunas precisiones. El fiscal en su requerimiento ha hecho referencia a circunstancias diferentes a las que ha venido alegando en esta audiencia y sobre eso quisiera pronunciarme, ¿no? Por ejemplo, en la página 31 de su requerimiento, en el 6.1, hace referencia a la remisión por las empresas operadoras de telecomunicaciones de información respecto a la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta circunstancia no ha sido alegada en la audiencia, razón por la cual estimamos de que es una circunstancia que no se va a tomar en cuenta para fijar el plazo que está solicitando. Asimismo, ha hecho referencia también en su escrito, en su requerimiento, la entrega de la pericia contable y financiamiento de transitabilidad y KO1. Por lo tanto, también estimamos que esa circunstancia no se debe tomar en cuenta para efectos. ¿Qué circunstancia, la segunda? La entrega de la pericia contable y financiero de transitabilidad y KO1. Bueno, según el oficio 105 que había anexado, se le había dado un plazo improrrogable de 24 horas. Estimo de que ya se cumplió con esto, razón por la cual no lo ha alegado, ¿no? Y a diferencia de lo que ha alegado, el fiscal ha hecho referencia a la disposición número... Transitabilidad, no le entiendo, doctor. La pericia. Sí. La pericia es... ¿Por qué no se debe tener en cuenta? Lo que pasa es que el fiscal no lo ha alegado en este momento. Es por eso digo que... ¿Está en el pedido Claro, escrito? está en el pedido, pero esta circunstancia No lo ha se ha alegado. alegado. Lo que sí alegó el representante del Ministerio Otro Público... punto, doctor. Lo que sí alegó el representante del Ministerio Público es la disposición número 119. Sí, otro tema, doctor, otro tema, continúa. Claro, quiero ir a un punto ahí. Lo que pasa es de que en esa disposición se fija un plazo de 30 días para elaborar la ampliación, ¿no? Y es una circunstancia que se debe tener en cuenta también, porque está pidiendo 3 meses, pero se ha fijado 30 días para efectos de realizar esta ampliación. Y simplemente también hacer referencia, doctor, de que a diferencia de su pedido oral, en los elementos de convicción lo que se adjuntó fue, o se hizo referencia a la disposición número 117, en donde se pedía la ampliación de la pericia de ingeniería también por 30 días y la ampliación de la pericia de los expertos de contrataciones por 15 días. Simplemente hace referencia a la variación de esas circunstancias. El Ministerio... ¿En qué ha variado, doctor? ¿En qué ha variado? Bueno, lo que pasa es que los documentos que se había juntado para sustentar el requerimiento de prolongación, como le digo, es el oficio número 357, en donde hace referencia que a través de la disposición fiscal 117 se dispone la ampliación de la pericia de ingeniería por el término de 30 días. Asimismo, se practica una pericia ampliatoria respecto a la pericia de los expertos de contrataciones por el término de 15 días. Sin embargo, estas circunstancias no han sido alegadas por el Ministerio Público, quien en esta audiencia ha ingresado la disposición número 119, en donde hace referencia a la ampliación, pero de la pericia financiera. Y en dicha disposición se hace referencia también a la ampliación por el término de 30 días. Simplemente eso. El fiscal hizo referencia también a que faltaban absolver algunas pericias. Según la información que le ha juntado a su requerimiento, se puede observar también de que el plazo que se le dio a los peritos para que se pronuncien sobre las absoluciones es de 5 días. ¿No? Son circunstancias que se deben tener en cuenta respecto del tema del plazo. En todo caso, pensamos que las circunstancias que justificarían este plazo como razonable, en todo caso, serían las testimoniales o las declaraciones testimoniales a las cuales he hecho referencia. Luego, respecto al fondo, no tenemos ninguna oposición, creemos que el plazo es razonable, creemos que está en todo su derecho el fiscal de pedir la ampliación de la investigación. Eso es todo por nuestra parte, señor magistrado. Muy bien. Por parte de la empresa Odebrecht, ¿no? Adelante. Señor juez, no presentamos ninguna oposición y estamos a lo que usted resuelva. Muy bien. Vamos ahora con la réplica del Ministerio Público. Bueno, no ha habido cuestionamiento respecto al pedido en sí de la prórroga de la investigación preparatoria, sino dos solamente de parte de la Defensa Técnica de Toledo, Manrique, en el sentido que no sean 3, sino 8. Y respecto a la Defensa Técnica de Camet, ha señalado de que se tengan en cuenta, digamos que usted no habría mencionado algunas diligencias que están en su requerimiento escrito. Adelante. Sí, señor magistrado, voy a absolver respecto al último aspecto, atendiendo la dinámica y las instrucciones dadas por su judicatura.
he sintetizado el requerimiento escrito en los 15 minutos, resaltando cuáles son los aspectos fundamentales para que su judicatura tenga a bien amparar este requerimiento. Respecto a lo alegado por el abogado defensor del investigado Alejandro Toledo Manrique, concuerda con el Ministerio Público de que debe haber un plazo ampliatorio de la investigación preparatoria. La propuesta que realiza el abogado defensor difiere respecto al planteamiento que el Ministerio Público ha traído a usted. Es decir, mientras el Ministerio Público plantea 3 meses, el abogado defensor plantea 8 meses. Dicho planteamiento, de ser acogido por su judicatura, afectaría no solamente el principio de legalidad procesal, toda vez de que quien es director de la investigación es el Ministerio Público, quien actúa con objetividad, recabando elementos de cargo y de descargo, pero además también con el criterio mencionado de la Casación 309-2015 en Lima, que señala que este acto es postulado por el Ministerio Público, es decir, por el principio rogatorio. No habría un pronunciamiento de su judicatura si no hubiera un pedido fiscal, y el pedido fiscal tiene un plazo estimado, que es de 3 meses. De dictar usted un plazo diferente al pedido del Ministerio Público, usted podría incurrir en un vicio procesal, es decir, ir más allá de lo solicitado por quien está autorizado por ley para hacer este pedido. En ese orden de ideas, señor magistrado, atendiendo de que no hay oposición respecto a esta prórroga, consideramos que su judicatura debe declararlo fundado en el plazo estimado, haciendo la salvedad, señor magistrado, desde el momento que esta resolución adquiera la calidad de firme o firmeza, es decir, ya sea consentida o ejecutoriado. Ese es el pedido de precisión que solicitamos a su judicatura. Muy bien. Sobre ese tema, defensa técnica de Toledo Manrique. Sí, Usted ha escuchado, digamos, no hay controversia respecto a la prórroga, solamente que usted está planteando un plazo mayor al solicitado por la Fiscalía. La Fiscalía le ha dicho que esto afecta el principio de legalidad y también el principio rogatorio. Sobre ese tema, efectivamente, por favor. señor juez, no hemos dicho o no negamos ese criterio. Efectivamente es un plazo legal y tiene que ser a solicitud del Ministerio Público. Es justamente por eso que yo indiqué, ojalá que el Ministerio Público haga suyo el pedido, para que no tengan problemas y para que tenga las facilidades que se pueda investigar mejor. Bueno, usted lo ha escuchado, discúlpeme, pero lo ha escuchado la Fiscalía y se reafirma solamente en los 3 meses. Sobre ese tema. Bueno, ya es una potestad de la Fiscalía, de parte de la defensa de Toledo hemos tratado de hacer todo lo posible para que se actúe en los medios de prueba dentro de un término que le pueda ser un poco cómodo, sin embargo, bueno, ya es decisión jurisdiccional de la Fiscalía. Muy bien, ¿algo que decir, defensa técnica de Camet? Respecto al último punto, doctor. Sí, a lo que... No, sobre el tema que ha planteado usted, nada más, porque usted no ha controvertido la prórroga. Claro, el representante del Ministerio Público dice que acogiéndose a los parámetros fijados por ustedes, que no he hecho referencia, pero lo que pasa es de que nosotros no nos hemos pronunciado en específico sobre estos documentos, porque, como decía el representante del Ministerio Público, no lo ha oralizado. Porque si lo hubiese oralizado, obviamente... No, doctor, pero quisiera entender su planteamiento. ¿A qué apunta con su alegación? No, a ver, ¿cuál es el punto? De que hay circunstancias que el Ministerio Público alegó en su requerimiento, pero que no han sido alegadas de manera oral. Ya lo he tomado nota. ¿A qué apunta con eso, Por eso, doctor? entonces, presuponemos, de que estas circunstancias, en todo caso, ya no fundan su pedido. ¿A qué apunta con eso, doctor? No, o sea, si es que no las ha oralizado, entonces está dejando de lado estas circunstancias a efectos de fundar su requerimiento. A eso iba. O sea, ¿A que no se tome en cuenta? Que no se toman en cuenta. Ya, solamente vamos... A ver, voy a anotar los 3 puntos, ¿ya? Para consultar a la Fiscalía. El primer tema, que no ha oralizado porque he dado, digamos, un tiempo, es el que está en la página 31, 6.3.1. ¿Es correcto?
vamos a ubicarnos. Son 3 temas que usted ha señalado que están en el requerimiento escrito, pero que no lo ha realizado. Página 31. Pero con el... Sí, doctor, un momento, por favor, para tomar el inventario. Doctor, página 31 me dice, el primer tema. Está en el 6.3. 6.3. 6.1. 6.1. Ya. Se refiere a las empresas operadoras de telecomunicaciones y la información respecto a la medida de levantamiento secreto de las comunicaciones. ¿Es correcto? Así es, no había Ya, sido realizado. no los ha realizado. Ya. El otro punto, sobre la pericia de 6.2. transitabilidad, ¿dónde está? 6.2. Ajá. Ya. Y el último, respecto a la ampliación de la pericia de ingeniería, haciendo mención a la disposición 117. ¿Dónde está? Un momentito. El tercer punto, doctor, era el 6.3, las absoluciones. Hizo referencia a que habían documentos, oficios en donde les concedía 5 días a los peritos. 6.3. 6.3. Ajá. Ya, eso no lo ha realizado. Ajá. No, quería hacer referencia a que justamente el tiempo de absolución que se concedió según estos oficios a los peritos oficiales es de 5 días, que era una circunstancia que se debía tener en cuenta. Eso hizo referencia. Y a lo que usted señala anteriormente, en el oficio número 357, adjuntado en el requerimiento, se hace referencia a la ampliación de 2 pericias, la pericia de ingeniería y la pericia de los expertos de contrataciones. Según este oficio, la Fiscalía ha dispuesto la ampliación de la misma por el plazo de 30 días en la primera y por el plazo de 15 días en la segunda. Hice referencia a que la Fiscalía no alegó estas circunstancias, sino a diferencia de hacer referencia a la disposición... A las ampliaciones. Claro, hizo referencia a la 119. Ya. Y se refirió únicamente a la pericia... O sea, lo que usted quiere decir no se refiere a las pericias iniciales, sino Claro, cambio. ahora en la oralización cambió A la 119. y ahora habla de las ampliaciones, ¿correcto? A ver, no, sí habla aquí de ampliaciones, pero hace referencia a la 117, que tiene como objeto la pericia de ingeniería y la pericia de expertos de contrataciones. No ha hecho referencia a este oficio, sino ahora a la disposición 119, que se refiere a la pericia económica financiera. Hice referencia a esto, ¿por qué? Porque se cambió de objeto y 2, de que tengamos en cuenta de que en esa disposición 119... Para entenderlo, digamos, de manera clara, ¿qué era lo inicial y qué cambió? El oficio 357, que hace referencia a la disposición 117. Ya, ¿dónde está eso, doctor? Porque Está usted... en los anexos, página 33, doctor. Ya, pero eso es un elemento de convicción. Acá tan solo ha dicho que se encuentra pendiente la absolución de las pericias de valoración, pericia económico-financiera, pericia de ingeniería, pericia de los expertos que van a determinar el perjuicio. En el 6.5 dice este plazo que se requiere 3 meses y evaluar la ampliación de las reglas adicionales contenidas, ¿no? Hace referencia. Lo que pasa es que durante la audiencia, doctor, el fiscal hizo referencia a la disposición 119 para justificar la ampliación de la pericia económico-financiera. Esa disposición 119 no está como elemento de convicción en su requerimiento, sino que está el oficio 357, que hace referencia a la disposición 117. Simplemente hice atingencia a eso. Y lo que también señalé es que según esa disposición 119, a la cual hace referencia el doctor, simplemente fija un plazo de 30 días. Nada más. ¿Qué apunta con eso, doctor? No, quise hacer referencia a que se habían variado las circunstancias que fundaban... Ya, pero ¿eso en qué altera el pedido de la Fiscalía al final del día? No, es por eso que al final dije que la defensa estima que el plazo que está solicitando es razonable, simplemente para efectos de la motivación de su pedido se tenga en cuenta las circunstancias que se ha alegado. Muy bien. Doctor, estos 3 puntos, una precisión, según la defensa, no los ha señalado y por ende no debería tenerse en cuenta en la decisión. Sobre ese tema, doctor, 3 temas. Sí, señor magistrado. Bueno, un primer aspecto y con el debido respeto. Entiendo que la defensa hizo el pedido respecto al planteamiento de la Fiscalía y
en la oportunidad procesal que le correspondió, manifestó la conformidad respecto a la prórroga por el plazo estimado, señalando de que este era razonable. Sin embargo, en este momento me quedo un poco, no tengo una certeza cuál, como usted entiendo, cuál es finalmente el pedido o la solicitud que está realizando el abogado defensor, porque si el pedido es oponerse a la prórroga por los 3 meses, precluyó su oportunidad porque manifestó la conformidad respecto al planteamiento fiscal. En la dúplica señaló de que habían aspectos que a él le generaban o no le quedaban aspectos claros o determinados. ¿Le permito un minuto, doctor? Sí. Un poco para clarificar. La precisión de su posición, ¿está conforme o no está conforme? Porque la Fiscalía, al escuchar su primera intervención y luego la segunda, no tiene claro cuál es su posición al final del día. Claro, doctor. Justamente al terminar, creo que quedó claro. Usted me preguntó cuál es mi posición. Estamos de acuerdo con... ¿Está conforme? Claro, solamente con esas precisiones. Simplemente le dije, claro, mi Me quedó posición claro. era de que se tenga en cuenta las circunstancias. ¿Está conforme entonces con el pedido y solamente con las precisiones? Doctor, está reafirmando de que no se opone solamente esas precisiones, nada más. Bien, en todo caso, atendiendo su indicación, voy a dar por respuesta a esas precisiones. La exposición oral se centró en 3 aspectos. El primer aspecto fue respecto a la actividad pericial. El propio abogado defensor ha dado lectura que en el documento escrito se ha hecho referencia a las actuaciones periciales recabadas y pendientes de conclusión. El abogado defensor ha manifestado respecto a una disposición reciente, que es la 119, que tiene conocimiento, por lo tanto no puede alegar un desconocimiento en dicha audiencia, en la presente audiencia. Luego el abogado defensor menciona respecto a la información de las operadoras de telecomunicaciones que estaría pendiente de recabar. Señor magistrado, vuelvo a repetir, la dinámica de la audiencia me obliga a sintetizar la información que debo alcanzar a usted. Y en los 15 minutos he tratado de concentrar en aspectos fundamentales. Y creo que el aspecto fundamental que el abogado no muestra oposición es respecto a la actividad pericial. Solamente en esos puntos, entonces el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones y la pericia de transitabilidad, ¿la hace suya o no para efectos de la decisión? Si usted me está otorgando Sí. en esta oportunidad los minutos, sí, está pendiente todavía de completar la información de las empresas de telecomunicaciones. Me quedó claro. No es que el resultado no haya llegado, o sea, sí, pero falta completar, Está pendiente esos 2 temas. completarlo. Ya. Y el último tópico que ha planteado en donde se habría modificado, digamos, porque inicialmente se hizo alusión a la disposición 119 y luego se termina haciendo alusión al oficio 357. Sí, lo que pasa, señor magistrado, es de que la dicha disposición a la que se hace mención y en esta audiencia ¿Es la 119 la que mencionó? No, oficio 357 hace referencia a disposición 117, doctor. 117 es, ¿no? 117, doctor. La precisión es la 117. Eso es lo que se adjuntó al requerimiento. Sí, hago mención a la disposición 117 y en todo caso, señor magistrado, para que conste en Para la precisión, adelante, doctor. la disposición 119 que ¿La 117 o 119, doctor? yo me remito a ambas, señor magistrado. A las dos. La 117 que ha sido presentada como copia en el requerimiento y que tiene las partes, la 119 que también tiene conocimiento las partes porque ha sido notificada, conforme lo establece el Código Procesal Penal, pero con objeto de que sea inserto en el incidente judicial, presenta una copia de la misma. Sobre ese tema, ¿qué es lo que está faltando? ¿La pericia o el tema de la ampliación? Está pendiente, señor magistrado, de 3 aspectos que hice mención. Primero,
la absolución de las observaciones del informe a la pericia económica financiera. Ese es el primer acto. La absolución a las observaciones que hizo la Procuraduría Pública a la pericia económica financiera. 2 actos más respecto a la ampliación de la pericia económica financiera y, finalmente, una ampliación a la pericia de ingeniería. Es decir, nos faltan 3 actos de investigación referidos a actividad pericial. ¿Y eso está en qué disposición? La primera está en la disposición 117. No, perdón. Las ampliaciones están en la disposición 117, 119, 117 y 119. ¿Y la absolución a la pericia económica, la primera? La absolución a las observaciones a la pericia económica. Le pido un Sí. par de minutos, señor magistrado, Muy bien. para ordenar. Vamos a suspender unos minutos, ¿ya? Para... Justicia